Oye, ¿me pasas eso, para tomar agua? ¿Un vaso? Sí, vaso, gracias. Mm. Ah, otra cosa. ¿Cómo se llama eso para, para tomar así? Popote. Bueno, tiene otros nombres, pero en México le decimos popote. Toma. Mm, popote. Muchas gracias. No sé por qué todavía se me olvidan palabras tan básicas. No te preocupes, a todos nos pasa, ¿verdad? Are you struggling to learn Spanish vocabulary? Do you find yourself forgetting words as soon as you learn them? Today, I want to introduce you to a learning technique that's going to help you speed your Spanish learning like this. Soy Paulísima de Spring Spanish. Empecemos. Número 1. Sistema de repetición espaciada. Te tengo un super tip para que ya no se te olviden las palabras. ¿Alguna vez has oído hablar del sistema de repetición espaciada o SRE? No, nunca he oído hablar de eso. ¿Qué es? Es una técnica de aprendizaje que te ayuda a recordar palabras. Básicamente se trata de repetir información en intervalos de tiempo cada vez mayores. Ah, interesante. ¿Y cómo funciona exactamente? Have you subscribed to the channel? If you haven't, this is the right time to do it. So, Space Repetition System. Have you heard of it? The name is kind of self-explanatory, but we will get deeper into it. Número 2. ¿Cómo funciona el SRE? So, how does SRS work? It's actually a pretty simple concept. It is based on reviewing learning materials at increasing intervals to improve long-term retention. You have to use flashcards with Spanish on one side and English on the other. You review the card and then rate how well you can recall the information. Bueno, entonces, ¿cómo funciona exactamente? Haces tarjetas de estudio con frases o chunks de español en un lado y del otro lado la traducción en inglés. Ah, ok, pero eso ya lo hago. No me ha servido tanto. Es que espera, hay más. Primero revisas las tarjetas de estudio y luego, súper importante, las clasificas de acuerdo a qué tan fácil o difícil fue recordar la información. Creo que ya te voy entendiendo. Después de clasificar las tarjetas, vas a crear un horario de revisión de las tarjetas. Este horario va a estar basado en el nivel de dificultad. ¿Cómo? Mira, es así. Vas a clasificar las tarjetas en 5 categorías, de la más difícil a la más fácil. La categoría 1 es las que son súper difíciles, no pudiste recordarlas. Esas hay que revisarlas diario. La siguiente caja, digamos la siguiente categoría, pero digo cajas porque yo normalmente las pongo en cajitas. Entonces, en la cajita 2 vas a poner las palabras que también fueron difícil, pero no tan difícil. Esas las vas a revisar cada 3 días. En la caja 3 vas a revisar las tarjetas cada 7 días, en la caja 4 cada 14 días y en la caja 5, la última, las vas a revisar cada 30 días. O sea, en la última caja, en la caja 5, son las palabras que no te cuestan nada, nada de trabajo. Por ejemplo, la frase ¿cómo se dice? A ti se te hace muy fácil, ya te la sabes. Entonces, esa no la tienes que revisar diario, sino cada 30 días, porque está en la caja 5.
¿Sí me explico? Obviamente, en cada revisión vas a cambiar las tarjetas de caja de acuerdo al nivel de dificultad que tuviste en esa revisión. ¿Me explico? Ok, creo que ya le agarré la onda. Entonces, si fue algo difícil, lo reviso inmediatamente. Exactamente. Y al día siguiente también. Esas irían en la caja 1. Suena genial, pero ¿sabes qué? A mí, a mí me da mucho trabajo organizar horarios. No te preocupes, que para eso hay páginas web y apps. If you need help creating flashcards, consider joining the Spring Spanish Inner Circle. There you receive flashcards for all of our YouTube lessons, and then you also get to practice your Spanish with me, among many other perks. The link to join is in the description. Número 3. Recursos para repetición espaciada y tips extras. ¿Qué recursos me recomiendas? Hay varias. Por ejemplo, está Anki, Memrise, FluentU, Mosalingua y Quizlet. Te recomiendo que empieces con cualquiera de estos recursos, pero dales chance, no nada más los uses un día y ya. ¿Qué otro consejo tienes? Mira, no se trata de memorizar palabras aisladas. Va a ser mucho más fácil que te aprendas frases completas o chunks. De esa forma vas a poder recordarlas mejor. Por ejemplo, en vez de memorizar solo la palabra vaso, que no podías recordar ahorita, es mejor que te aprendas la frase: ¿me puedes dar un vaso de agua? Por favor. O en vez de aprenderte solo la palabra popote aislada, es mejor que te aprendas la frase: a mí me gusta tomar con popote. Amé tus consejos. Voy a empezar a estudiar así, con el sistema de repetición espaciada. Hasta el nombre me gustó. Ay, es un placer para mí, amiga, pero importantísimo. No solo se trata de que te memorices todas las frases y todas las palabras. Es muy importante que las uses. Puedes practicar con un compañero de idiomas, puedes practicar conmigo, ya sabes. O pues, si no puedes practicar con otra persona, pues habla contigo misma. El punto es que uses las palabras. Solamente de esa forma realmente las vas a retener así, pues a largo plazo. So, just in case you didn't catch all of what our friends said, here's a summary of best practices to use Spaced Repetition System o Sistema de Repetición Espaciada. Número 1. Recursos en línea. Use resources like FluentU, Mosalingua, Quizlet, Anki, or Memrise. Número 2. Constancia. Give the resources a chance and actually use them, not just for one day, but consistently. You gotta give them a chance. Número 3. Contexto. Use words in context and full phrases, not just isolated words. Our chunks are perfect for that. Número 4. Compañero. Practice speaking with a language partner. It's very important. I made a video about how to find a tandem partner. Here, check it out. Número 5. Usa las palabras. Remember that it's not just about learning the words, but actually use them. Actively using the chunks, the phrases that you're learning. If you're still struggling to remember words, check out the next lesson where I share with you tips to overcome common memory problems. Ahí te veo.